En esta ocasión yo les voy a hablar sobre lo que es el cálculo de cargas de sismo, según el Código Hondureño de la Construcción 2008. Dice, la normativa hondureña establece que se debe determinar un tipo de marco. Los tipos de marco son marco rígido común o marco rígido especial. El marco rígido común es el que se utiliza en lugares que no son vulnerables a los sismos, como por ejemplo, gracias a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en el mapa. Y los marcos rígidos especiales se utilizan en zonas que son vulnerables a los sismos. Como en nuestro territorio hondureño, las zonas más vulnerables a los sismos es la zona sur, Choluteca, según la zona en la que se vaya a construir. En zonas vulnerables a sismos se debe utilizar el marco rígido especial. Algo muy importante que se debe de tomar en cuenta al momento de diseñar una estructura es la cortante de diseño basal. Esta la encontramos en el artículo 1.3.5.2. Dice, la cortante total de diseño en la base en una dirección. O sea, la cortante de diseño basal es la cortante total de todo el diseño de la base y se determina por la siguiente ecuación. B, que es igual a Z por I por C entre RW por W. ¿Qué significa Z? Z significa la zona donde se encuentra donde va a estar la construcción que nosotros vamos a realizar. Y es el factor de importancia sísmica. Este depende de la ocupación que va a tener. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Después tenemos un coeficiente. RW significa el coeficiente de resistencia para sistemas estructurales. Ahora, ¿cómo determinamos el coeficiente C? Muy bien, el coeficiente C dice que es 1.25 por S entre T a la 2/3. S depende del tipo de suelo en el que nosotros vamos a construir y T es el periodo del tipo de suelo que nosotros vamos a construir. El valor de C no necesita exceder los 2.75. Es decir, si usted calcula el valor de C y le da un valor menor a 2.75, entonces se debe de tomar este valor. Pero si a usted le da un valor mayor a 2.75, entonces debe de tomar 2.75. Ahora, el valor mínimo de la razón de C entre RW debe de ser de 0.075. O sea que si usted calcula C entre R sobre W y le da un valor menor a 0.075, debe de tomar 0.075. No puede tomar un valor menor. Si le da un valor mayor, entonces ya puede tomar dicho valor. El periodo de la estructura, como les decía, para determinar el periodo de la estructura se debe utilizar uno de los siguientes métodos. En esta presentación solo vamos a ver un método, pero existen dos métodos para poder calcular este tiempo. Método A. Para todos los edificios puede calcularse de la siguiente ecuación. T, que como les dije anteriormente es el periodo, CT es igual a CT, que es un coeficiente que depende del tipo de estructura, del tipo de marco que nosotros estamos utilizando. HN, que es la altura total del edificio que nosotros tenemos, elevado a la 3/4. Nos da una descripción donde nos dice que para marcos rígidos de acero debemos utilizar CT igual a 0.0853. Para marcos rígidos de concreto reforzado y marcos arriostrados excéntricamente debe de ser 0.0731.
y para cualquier otra edificación debe de ser 0.0488. Estos valores ya están determinados. Ahora, lo que les hablaba de los tipos de zona. A cada sitio se le puede asignar una zona sísmica. A cada estructura se le debe asignar un factor de zona Z de acuerdo a la siguiente tabla. Si ustedes pueden observar, hay 6 zonas y cada zona tiene un factor Z. Pero vamos a ver el mapa para ver cuáles son las zonas. Aquí estamos observando el mapa. Si ustedes pueden observar la zona 1, que es Puerto Lempira, tiene un factor Z de 0.10. La zona 2, donde está Olancho, Trujillo, tiene un factor Z de 0.15. Si nos vamos al otro extremo, tenemos la zona 6, donde se encuentra Choluteca, y este tiene un valor, si no veo muy bien la imagen, dice que tiene un valor de el factor Z tiene un valor de 0.35. O sea que de todo Honduras, Choluteca es la zona más vulnerable a los sismos. Ahora, estas tablas que estamos viendo en pantalla son las tablas que nos ayudan a nosotros poder calcular lo que son las cargas de sismo. En la que tenemos en pantalla es el coeficiente del suelo. Este coeficiente que mencionábamos anteriormente en la fórmula de C dice que depende del tipo de suelo, o sea, dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos para construir, entonces así es el coeficiente S que vamos a utilizar. Por ejemplo, el S1, que significa suelo 1, dice que el material es de tipo roca, caracterizado por una velocidad de onda cortante mayor a 760 metros sobre segundo, o por otros medios adecuados de clasificación. O sea, cuando nosotros vamos a calcular las cargas de sismos, lo más ideal es estudiar primero el suelo en el que vamos a construir, y así nosotros podemos venir a esta tabla y dependiendo del estudio que realizamos y el tipo de suelo con el que nos encontramos, entonces podemos escoger un coeficiente S. De igual manera, ahora tenemos el factor de importancia sísmica, y esto era lo que les decía, que este factor depende de la ocupación que va a tener dicha estructura, dicho edificio. Si ustedes se fijan, tenemos estructuras esenciales como son los hospitales y otros centros médicos. ¿Por qué son esenciales? Porque imagínense ustedes que en un hospital se está realizando una cirugía y en eso sucede un sismo, entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque estamos en toda estructura, cuando hay un sismo entra en juego la vida de las personas, pero aquí aún más, porque imagínense el caso que les mencioné anteriormente. Entonces, por eso tenemos estructuras esenciales. Cuando vamos a calcular la carga sísmica, debemos de venir también a esta tabla para poder observar el factor de importancia. Dependiendo del tipo de edificio que nosotros vamos a tener, entonces así vamos a elegir el factor de importancia. También tenemos el coeficiente de resistencia, como les dije anteriormente, para sistemas estructurales. Dependiendo del tipo de marco, dependiendo del tipo de estructura que nosotros estemos utilizando, así es el coeficiente de resistencia que vamos a utilizar. Al momento de calcular la carga sísmica debemos de tomar muy en cuenta estos datos, ya que estos datos han sido rigurosamente estudiados y comprobados. Ahora, ya cuando nosotros encontramos la cortante en la base, dice que la fuerza total de la cortante, en ausencia de un proceso más riguroso, debe distribuirse sobre la altura de la estructura, de acuerdo con las ecuaciones 3.56, 3.57 y 3.58. Aquí tenemos la cortante
que dice que es igual a la fuerza concentrada en la parte superior de la estructura, la cual es adicional y se determina por la siguiente ecuación. Dice que Ft es igual a 0.07 por el periodo por la cortante. Aquí tenemos la distribución vertical de la fuerza cortante en la base. Cuando nosotros tenemos X, se designa como nivel, o sea que digamos cuando tenemos Wx es el peso del nivel 1, por así decirlo, y Hx es la altura del nivel 1, por así decirlo. Entonces, para tener la fuerza en un determinado nivel es igual a la cortante menos la fuerza concentrada por el peso de dicho nivel por la altura de dicho nivel entre la suma de el peso de todo el edificio por la altura del edificio. Aquí tenemos dos imágenes de la distribución vertical de la carga de sismo y de la distribución horizontal. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo porque ya nos dan todos los datos simplemente para meterlos en la fórmula y solo nos están pidiendo que calculemos la constante basal de la estructura. No nos están pidiendo todo el procedimiento, simplemente nos están pidiendo la constante basal. Entonces tenemos las fórmulas antes mencionadas y nos dice: se desea realizar una estructura con los siguientes datos. A partir de ellos, calcular la constante basal de la estructura. La estructura estará ubicada en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Será utilizada para oficinas. El tipo de suelo en la zona es una arcilla media dura en un estrato de espesor de 8 metros. Los marcos dice que son arriostrados comunes de concreto. El peso total de toda la estructura es de 60 toneladas y la altura del edificio es de 6 metros. Como les dije anteriormente, aquí no tenemos que calcular el peso por cada nivel porque ya nos están dando el peso total de toda la estructura. Este es un ejemplo muy corto, la verdad, pero para efectos de práctica se puede buscar ejemplos donde nos den el peso pero solo por niveles y nosotros tengamos que calcular el peso total de la estructura. El factor Z es de 0.25. Esto lo encontramos cuando buscamos en las zonas, dependiendo de la zona, y nos dice que tenemos que buscar dónde se encuentra Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán se encuentra en la zona 4 y tiene un factor Z de 0.25. El factor de importancia sísmica es igual a 1. La resistencia por el tipo de marco que estamos utilizando es igual a 8. El tipo de suelo es igual a 1.5. Todo esto lo encontramos cuando buscamos en el Código Hondureño de la Construcción. En las tablas que les presenté anteriormente, aquí está. Lo único que por motivo de no estar regresando a la diapositiva anterior, entonces por eso solo se los estoy mencionando, pero sí esto se encuentra en el Código Hondureño de la Construcción. Entonces tenemos un peso total de toda la estructura de 60 toneladas y una altura de 6 metros. Tenemos que calcular el tiempo, como el coeficiente es para cualquier edificación nos da que es 0.0488, entonces sería 0.0488 por 6, que es la altura del edificio, elevado a la 3/4, y esto nos da un periodo de 0.187 segundos. Teniendo el valor del periodo, vamos a calcular el coeficiente C, que no es más que 1.25 por S.
Ese, como les dije, depende del tipo de suelo que nosotros tengamos. Como nosotros tenemos una zona que dice que es arcilla media dura en un estrato de espesor de 8 metros, entonces nuestro valor de S es igual a 1.5 entre el periodo elevado a la 2/3. Entonces al final nos queda 1.25 por 1.5 entre 0.187 elevado a la 2/3. Si nosotros calculamos esto, obtenemos un valor de C igual a 5.73, pero como les dije, no podemos exceder el valor de 2.75. Entonces, por eso, nosotros tomaremos el valor de 2.75. Vamos a calcular la razón de C entre el factor de resistencia, porque como ustedes saben, este nos tiene que dar mayor a 0.075. Lo calculamos y entonces ese, que es 2.75 entre 8, nos da un valor de 0.3437. Entonces sí podemos seguir trabajando. Vamos a calcular la cortante basal, que es lo que nos están pidiendo. Tenemos Z, que sería 0.25, tenemos el factor de importancia, que sería 1, y tenemos el coeficiente C, que sería 2.75, entre la resistencia, que sería 8, por 60, que es el peso total de toda la estructura, obteniendo una cortante basal igual a 5.1562 toneladas. Espero este video les sea se haya podido explicar bien y podamos entender mejor cómo se calcula la carga sísmica.